José es uno de los personajes bíblicos de la Biblia, aparece en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y es un tipo de Yahshua el Mesías. Si el Mesías, Yahshua, el Hijo de Dios, es el prototipo principal, pues luego hay una serie de personajes que son tipos de Yahshua el Mesías, como por ejemplo puede ser Josué, que fue el caudillo, ¿no? Fue el líder que llevó al pueblo de Israel para entrar dentro de la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, porque Moisés había muerto recientemente en la montaña, ¿no? Desde donde divisó aquella tierra prometida, pero que no pudo entrar. Y fue Josué el encargado. El nombre en hebreo de Josué pues significa igual que el de Yahshua. Entonces son tipos que hay en la Biblia, y otro de ellos pues es José, que llegó a vivir en Egipto. Resulta que Jacob, el patriarca, a través del cual sale la nación de Israel con las 12 tribus, a través de sus 12 hijos, pues tenía 12 hijos, y entonces José era el pequeño, pero luego más tarde nació otro más pequeño que fue Benjamín. Los hermanos de José tenían envidia y celos de José el pequeño en ese momento, porque parecía que la bendición de Yahvé y de los padres pues recaía siempre sobre José. Y tenía además sueños premonitorios, adivinatorios de futuro, de un gran futuro, que iba a tener un gran poder, una gran bendición de parte de Yahvé. Y todo esto pues motivó a celos y a envidias y a odio por parte de los hermanos, que acabaron vendiéndolo un día que fueron todos al desierto, los hijos, y vendieron a José, el chico pequeño en aquel momento, a una caravana de esclavos que se dirigía hacia Egipto. Allí lo vendieron y bueno, allí tuvo una serie de aventuras, pasó por la cárcel, y el caso es que después hubo una gran hambre pasando el tiempo, y Jacob el patriarca envió a los hijos hacia Egipto para recoger comida, ¿no? Porque en Israel y en todo el mundo mediterráneo pues había una gran miseria, una gran pobreza, y no había alimentos. Entonces el único sitio en donde se decía que había alimentos era en Egipto, y eso era porque era José el que estaba gobernando, porque el faraón de Egipto nombró a José como el segundo mandatario, algo así como el primer ministro, después del faraón. Así que era el segundo mandatario. Cuando los hermanos de José llegaron para Egipto a recoger alimentos, pues bueno, es una historia con muchos detalles, pero al final pues reconoce, porque al principio no reconocían a José, que era el segundo mandatario, y no le reconocían bien, porque José pues había pasado ya muchos años en Egipto y estaba ya su cultura, estaba integrado en esa cultura egipcia, y era nada menos que el segundo gobernante en Egipto. Entonces los hermanos no reconocieron a José porque, claro, estaba vestido con los atuendos y con esas costumbres egipcias, que eran pues de aspectos paganos, ¿no? Que tenía pues ponían turbantes, se pintaban los ojos, ponían collares, en fin, una serie de cosas. Entonces era irreconocible para los hermanos de José. Así pues, entonces José apareció con un aspecto como con un aspecto desconocido, pagano, para con los hermanos y como para las tribus de Israel. Y bueno, entonces es un tipo de Yahshua el Mesías, porque de igual manera el Mesías Yahshua no es reconocido hoy en día por el pueblo escogido que era
y que siempre será, en cierto sentido, el pueblo de Israel. Y entonces no es reconocido, Yahshua, vemos que no es reconocido, no le reconocen, los judíos no le reconocen porque está vestido, Yahshua es como si estuviera vestido de ese cristianismo grecopagano, vestido con influencias extrañas, desconocidas, idolátricas, ¿no? Porque es un cristianismo alejado de la fuente original que tenían en Israel, cuyas leyes vinieron pues por Yahvé y a través de Moisés, con la Torá, los mandamientos. Y entonces, actualmente es por esto que Yahshua el Mesías aparece ante su familia, ante las 12 tribus de Israel, ante su pueblo, aparece desconocido, no le reconocen, no se creen que sea él, que era como José, no se creen porque está como vestido con unos ropajes cristiano-paganos, idolátricos supuestamente, porque el cristianismo romano y luego protestante occidental que hay, ¿no? Pues pues han cambiado muchas cosas, no respetan los mandamientos, no tienen en cuenta la Torá, en fin, no obedecen la voluntad de Yahvé, en una palabra, y han cambiado muchas cosas y son idolátricos. Hablamos del cristianismo occidental, ¿no? Tanto en América como en Europa. Siguen doctrinas raras, extrañas, como la Trinidad, son idolátricos, adoran cruces, y en el mundo católico adoran imágenes, estatuas, cosas que están prohibidas en la Torá y en la Sagrada Escritura. Entonces por eso es que Yahshua se presenta ante Israel e Israel no lo reconoce. Es como la familia de José, los hermanos, las tribus, que no reconocían a José, a su hermano, porque por ese aspecto de ropajes extraños que ahora acostumbraba a llevar, y vestido además como gobernante. Por eso Yahshua es además el gobernante, el rey, porque bueno, esto es un símil, es un símil, ¿no? Que puede ser, podemos igualar la figura del faraón, es como una metáfora, ¿no? El faraón como el Dios Padre, y el gobernante, el rey gobernante, o sea, el segundo mandatario, segundo gobernante, Yahshua, el Mesías, que equivale pues como a José. Así pues que resumiendo, pues que el mundo judío no reconoce a Yahshua el Mesías porque aparece ante ellos, que es la verdadera, vamos a decir, la verdadera religión de la Torá, de los mandamientos. No hablamos de escritos rabínicos, ni costumbres judías, humanas, ni nada, sino la esencia bíblica, ¿no? Entonces, pues Yahshua el Maestro, el Mesías, no es reconocido como Mesías, como el Hijo de Dios ante Israel, ante la familia de Dios, ante el pueblo escogido, ante el pueblo primogénito, porque aparece con esos ropajes extraños, desconocidos, paganos, occidentales, y por eso es que es una historia que es paralela a la de José en Egipto. Es una historia, es muy interesante ver la historia de José y compararla con la vida y la trayectoria de Yahshua el Mesías.